noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar ahí en esta última clase de nuestro libro, La vida abundante. La verdad que pasó rápido el tiempo y realmente ha sido muy hermoso poder compartir este tiempo juntos. Así que espero que vos que comenzaste el libro hayas perseverado y hayas llegado hasta esta última lección, que es la lección número 18. Y aquellos que se sumaron, que arrancaron después, lo bueno es que todo esto está en está en YouTube, en la página de la iglesia, ¿sí? En el canal de la iglesia por YouTube, así que lo podés seguir haciendo si no lo terminaste. Así que bueno, te animamos a aquellos que arrancaron hace poco y a vos que ya estás por terminar, gracias por haber estado ahí todo este tiempo, por perseverar. Vamos a ver nuestra última lección, que es la lección número 18, que se llama Guiados por Dios. La verdad que cuando la estuve leyendo fue hermosa y lo sentía... o sea, es parte también creo que de la historia de cada uno de nosotros y bueno, y de mi historia también, y Dios me bendecía mucho con esta palabra. Así que te voy a invitar a aquellos que tengan el libro en la página 129, ¿sí? Vamos a dar inicio, vamos a comenzar a hacer el libro juntos. Y dice lección número 18, Guiados por Dios. Sí, vamos a comenzar leyendo la primera historieta de la página 129. Es cortita la lección, así que bueno, la vamos a ir haciendo juntos. Así que toma tu lápiz, tu lapicera, y ahí en familia o con quien estés, comenzá a hacer nuestra última clase juntos. Así que bueno, vamos a dar inicio. Dice... El primer cuadrito dice: antes de iniciar la lección, la última lección, lea detenidamente la historieta de cómo Juan y María buscan la voluntad de Dios para tomar una decisión importante. Sí, vamos a leer esta historieta y yo creo que todos nos vamos a identificar, porque hay algo que tenemos en común todos, es que todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿sí? Decisiones importantes que van a trascender tal vez nuestro futuro, va a dar impactos a lo que vamos a encarar en el futuro, a lo que queremos hacer, a lo que queremos lograr, a las metas, ¿sí? Entonces todo el tiempo tomamos decisiones, algunas trascienden más, otras menos, pero siempre hay una consecuencia, ¿sí? Entonces vamos a ver lo importante es de que esas decisiones sean guiadas por Dios. Y cómo sabemos que Dios nos está guiando, ¿sí? Cómo podemos hacer para que Dios nos guíe en cada una de estas decisiones. Así que es un tema muy hermoso y espero que el Señor te hable. Dice el primer cuadrito que dice número 1, dice: María, ¿no te parece que deberíamos mudarnos al barrio vecino donde todavía no hay testimonio para Cristo? Vaya, ese sí que es un paso grande, dice María, ¿sí? Pero estoy segura de que Dios nos guiará para hacer lo correcto. El cuadrito número 2 dice: Señor, muéstrame tu voluntad, ¿sí? Ellos comienzan a orar. Dice: a la mañana siguiente, escucha lo que dice la Biblia aquí. Jesús dijo a sus discípulos: vamos a otros lugares cercanos para anunciar el mensaje también allí, ¿sí? El esposo lee este pasaje. En el cuarto cuadrito dice: ¿qué consejos nos da usted, pastor? ¿Sí? Van y piden consejo y el pastor les dice: es una obra difícil pero necesaria y creo que ustedes ya tienen la experiencia para realizar un buen trabajo. Dice: 2 semanas después, dice: te confieso que antes dudaba, pero ahora Dios me ha dado su paz al respecto. ¿Sabes? Estoy convencido de que es la voluntad del Señor que nos mudemos, les dice su esposo, ¿sí? En el cuadrito número 6 dice: me parece que es lo que necesitamos, ¿sí? Están viendo una casa y el esposo le dice: sí, y la sala grande será ideal para las reuniones. Y en el último cuadrito dice: en la nueva casa, dice: me siento feliz en nuestra nueva casa, le dice la esposa. Y el esposo le dice: yo también, en esta mudanza se nota claramente la voluntad del Señor. Muy linda la historia, ¿sí?
Y esta es una decisión importante que ellos debían tomar, ¿sí? Y vamos a ver que en cada uno de los cuadritos hay pasos donde Dios los va guiando para tomar una buena decisión, ¿sí? Vamos a ir a la página 130, en el punto número 1, dice: puede suceder que usted deba adoptar una decisión y dude si esta será la voluntad de Dios. Dice, vea el dibujo número 1 de la historieta. María y Juan pensaban mudarse y ella estaba segura que Dios, ahí hay que completar, los guiaría. Dice que ellos estaban seguros de que el Señor los guiaría. En el punto número 2 dice, ahora aprendamos de memoria el versículo clave de la lección con su cita. En Salmos 32:8, ahí en el libro vamos a ver que hay una partecita, ¿sí?, del Salmo. Yo los invito a que lo busquen, porque lo que sigue del texto es muy lindo también, ¿sí? El Salmo 32:8 dice... dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? El texto dice, te enseñaré el camino que debes seguir. ¿Sí? Esta es otra versión. Y me gusta la versión de la Reina Valera porque dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? El Señor, cuando nosotros los buscamos en esa decisión tan importante, como vemos en el primer paso y lo vamos a ir viendo ahora, ellos oraron, fue lo primero que hicieron, ¿sí? Y el Señor no se queda quieto, ¿sí? Por ahí nosotros pensamos que Dios solamente está para darnos cosas y lo necesitamos solo, no sé, cuando estamos enfermos o cuando está sucediendo algo en nuestro hogar o nos está pasando algo a nosotros, pero Dios está al tanto de todos los momentos de nuestras vidas, ¿sí? No es alguien que yo solamente lo puedo llamar, sí, a través de una oración solamente cuando, como les decía, hay algo que sucede en nuestro hogar o hay una enfermedad, sino es que Dios quiere estar atento en todas las decisiones de nuestras vidas. Él quiere estar presente en todos los momentos, ¿sí? Entonces, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor fija los ojos sobre cada uno de nosotros, sobre vos que estás ahí en tu hogar, tal vez en familia o tal vez solo. No estás solo, el Señor está con vos y Él está al tanto de todo lo que nos sucede y quiere que nosotros podamos expresarle, ¿sí? Todo aquello que anhelamos y también todo aquello que tenemos que decidir, ¿sí? Entonces, dice, ahí dice en el punto número 2, dice, use los espacios como guía. Ahí completamos el texto, te enseñaré el camino que debes seguir, ¿sí? El Señor nos asegura que Él nos va a guiar, ¿sí? Siempre y cuando nosotros lo llamemos, ¿sí? Oremos, ¿sí? Le encomendemos esta situación, esta decisión a Dios. El punto número 3 dice, estas palabras que memorizamos son una hermosa promesa de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, sus hijos. En cada decisión que debemos tomar, Dios quiere, y ahí tenemos que completar, ¿sí? Marcar con una cruz. A, que nos equivoquemos y tomemos un camino errado. B, que nos sintamos inseguros y confusos. O C, que estemos ciertos que Él nos guiará por el mejor camino, ¿sí? ¿Cuál marcamos entonces? La letra número C, ¿sí? Dice que estemos ciertos que Él nos guiará por el mejor camino, ¿sí? Tenemos que tener esa seguridad que Él nos va a guiar. ¿Y cómo vamos a lograr esa seguridad? Ahora vamos a ir viendo. En el punto número 4 dice, ¿qué seguridad podemos tener los creyentes frente a las decisiones importantes de la vida? Sí, ahí hay que completar, dice que Dios nos guiará, ¿sí? Él nos va a guiar, ¿sí? En nuestras decisiones. Dice, a continuación estudiaremos los medios que Dios usa para guiarnos. Así que presta atención, abrí tus oídos, porque acá Dios nos va a hablar, ¿sí? De qué manera Él nos guía, ¿sí? Para que vos tengas en cuenta cuando tengas que tomar una decisión. Dice, vea el dibujo número 2 de la historieta, ¿sí? Si vas a la página número 129, vemos, dice, ¿qué hicieron María y Juan para conocer la voluntad de Dios? Ahí completamos qué fue lo que hicieron. Si vamos al cuadrito número 2, dice que ellos oraron, ¿sí? El punto 6 dice, entonces, uno de los medios que Dios usa para guiarnos es la oración, ¿sí? A través de la oración
Él nos va a guiar. Yo quería hacer un paréntesis y contarles un poco nuestra historia, ¿sí? Con Alejandro, mi esposo, y bueno, y mi familia, mis hijos, Misael y Valentina. Nosotros cuando vivíamos en Mendoza y cuando se nos dio la oportunidad de venir para acá, para Buenos Aires, fue una decisión difícil de tomar. Pero cuando yo empecé a leer cada uno de estos pasos, me quedé más tranquila todavía, porque vi que pudimos seguir esa guía de Dios, ¿sí? Para ver si realmente era la decisión correcta la que habíamos tomado. Y lo primero que hicimos fue eso, orar. Señor, ¿realmente esta es tu voluntad? ¿Sí? Como hacía María y Juan, ¿realmente esto es lo que vos querés para nosotros? Y así comenzamos, ¿sí? Esta travesía de tomar esta decisión tan importante, de mudarnos, de cambiar de hogar, cambiar de iglesia, cambiar nuestros grupos de amigos. Era una decisión que a futuro, por supuesto, afecta, ¿sí? No solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Y había una consecuencia, ¿sí? Si uno tomaba una mala decisión, después, a lo largo del tiempo, se iba a dar cuenta que había decidido mal. Entonces comenzamos a orar, ¿sí? Y ahora seguimos y les sigo contando cómo sigue nuestra historia. Dice, vea el dibujo 3 de la historieta. Dice, María y Juan leen la Biblia, o sea, la palabra de Dios, ¿sí? En el punto 8 dice, una mañana María y Juan leyeron el siguiente versículo en su Biblia. Pero él, Jesús, le contestó, vamos a los otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje. Esto está en Marcos 1:38. ¿Sí? Ahí vemos cómo Jesús alentaba, ¿sí?, a sus discípulos a ir, no quedarse en el lugar donde estaba, sino a ir a llevar, ¿sí?, el evangelio, las buenas nuevas, ¿sí?, a otra gente para que conociera de Jesús, para que supiera de Dios, que los amaba y que Él perdonaba sus pecados. Entonces dice, Juan y María entendieron por estas palabras de Jesús que su voluntad era que su evangelio fuera anunciado en otros lugares. ¿Qué ponemos ahí? Cercanos, ¿sí? Donde no había tal testimonio todavía, ¿sí? Como les decía recién, llevar la palabra de Dios, el testimonio de nuestras vidas, de lo que Dios hizo a otros lugares donde no había, dice. Quien pudiera hablar y quien pudiera dar testimonio, ¿sí? En el punto número 9 dice, a veces la enseñanza de la Biblia nos toca con particularidad fuerza y sabemos que Dios nos habla, ¿sí?, directamente por su intermedio. La B dice, de manera que otro medio que Dios utiliza para guiarnos es la enseñanza de la Biblia, ¿sí? Vimos primero que la primera era la oración, ¿sí? Después en el otro cuadrito veíamos que ellos comenzaban a leer la palabra y ellos eran guiados con este texto en Marcos 1:38. Y como punto número 2 vemos que Dios nos guía también a través de su palabra, ¿sí? Y yo recuerdo, retomamos la historia, le voy a ir contando a medida que vamos leyendo, que yo leía la palabra y que yo buscaba texto y que yo buscaba algo que me respondiera. Era como una desesperación de decir, Señor, realmente, porque yo no me quería ir, esa era la verdad. No quería dejar mi lugar y buscaba. Esta era una decisión que iba a trascender, ¿sí?, que iba a tener una repercusión en mi vida y sobre todo en mi familia, en mis hijos. Todavía Misael no estaba, para colmo yo estaba embarazada de él. O sea que no solamente tenía que tomar la decisión de venir con mi nena, sino que yo ya tenía 6 meses de embarazo. Entonces, imagínense lo que era todo eso, con las hormonas todas revolucionadas, con un bebé en camino, con otra bebé, era chiquita, Valen, en ese tiempo. Entonces era una decisión realmente muy difícil. Y leía la palabra, ¿sí?, que Dios me guiara. Y saben que me salían textos y cosas y me costaba aceptarlo. Y digo, Señor, era como que siempre buscaba otra confirmación, como que Dios me hablara, ¿sí? Y Dios ya nos estaba hablando. Dice el punto número 9, a veces las enseñanzas de la Biblia nos tocan... ese ya lo leímos. El 10 dice, no debemos proceder en forma alguna que sea contraria a la enseñanza de la Biblia. Esto es muy importante y prestemos atención. Dice, por ejemplo,
Si para conseguir un empleo usted tuviera que mentir, ¿estaría esto de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sí? Si no está seguro, lea Efesios 4:25, ¿sí? Y ustedes ahí, ¿qué pondrían? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Bueno, obviamente que no, ¿sí? Vamos a leer Efesios 4:25. Vamos a ver qué dice. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. ¿Vieron la importancia? ¿Sí? No es, dice, el punto decía, si para conseguir algo yo tengo que mentir, ¿esto realmente está de acuerdo con la palabra de Dios? Y vemos que no, ¿sí? Porque la mentira a Dios no le agrada. Entonces no es una buena decisión. Si nosotros como ya adultos sabemos lo que está bien, lo que está mal, y aquellos que conocemos de la palabra de Dios y que leemos la Biblia y que llevamos un tiempo, sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué no, ¿sí? Entonces sabemos que si yo tengo que mentir para obtener algo, no va de acuerdo, ¿sí?, a la palabra de Dios, ¿sí?, a lo que Dios nos enseña. El punto B dice, entonces, si es imposible conseguirlo sin mentir, ¿puede ser la voluntad de Dios que usted obtenga el puesto? Claramente que no, ¿sí? O sea, que dice como que si no hay otra opción, yo tengo que mentir para conseguirlo. Y muchas veces saben que uno por ahí dice, no, por supuesto, ¿sí? Pero cuando la situación en nuestro hogar está difícil, cuando tenemos hijos, cuando tenemos a alguien enfermo que necesitamos y decimos, bueno, no me queda otra, lo tengo que hacer. Voy a tener que mentir, voy a tener que decir esto porque Dios, necesito el trabajo. Pero ¿saben qué? Ahí es donde se ve reflejada nuestra fe. Y realmente si vivimos por fe. Si nosotros sabemos que no hay otra oportunidad y que si decimos que sí es ir en contra de Dios, Dios no nos está respaldando, ¿sí? No estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. No estamos haciendo lo que la Biblia y lo que Dios nos enseña. Entonces yo te animo a que aprendas a descansar en Dios. Yo sé que hay muchas veces, como te digo, y nos ha tocado, porque hemos vivido situaciones donde hemos dicho, Señor, ¿qué hacemos? O sea, ¿es esto que sabemos que no está del todo bien o nada? Y muchas veces uno tiene que tomar la decisión correcta, o sea, tenemos que tomar la decisión correcta, de decir, no, confío en que Dios va a obrar a mi favor, como dice la Biblia, sobre ti voy a fijar mis ojos y Él nos va a abrir oportunidades, porque muchas veces se presentan estas oportunidades para hacer lo malo y Dios nos bendice de tal manera cuando tomamos la decisión correcta. Así que bueno, te animo a eso, ¿sí? A que confíes en Dios, en que si vos sabés que eso está mal, pero hace que vos consigas un trabajo, no lo hagas, ¿sí? Descansa en Dios, Dios te va a proveer. Te lo dice alguien que no, nadie se lo contó, sino que lo viví, ¿sí? Sin tener nada, como Dios proveía en nuestro hogar, en nuestra familia, con niños chiquitos también. Dice, el punto 11 dice, otro ejemplo muy importante para cada creyente joven se encuentra en 2 Corintios 6, 14 y 15, donde dice, no se unan ustedes a un mismo yugo con los que no creen. Dice, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo, ¿sí? Dice el punto 11, dice, esto quiere decir que si un creyente, un creyente no debe casarse con una persona que no cree, ahí había que completar. Esto quiere decir que un creyente no debe casarse con una persona que no cree. El punto 12 dice, si un creyente desea casarse con un incrédulo o incrédula, ¿sí?, una persona que no conoce de Cristo, ¿sí? ¿Por cuál de los siguientes medios sabrá con seguridad que esto está en contra de la voluntad de Dios? Y ahí había que marcar. A dice por la enseñanza de la Biblia, B por lo que dicen sus amigos y C por lo que él siente en su corazón. ¿Cuál marcamos? La opción A, ¿sí? Por lo que nos enseña la Biblia. Justamente la Biblia habla de esto. Uno muchas veces cuando viene a la iglesia, ¿sí?, conoce de Dios. El Señor siempre nos habla de que nos unamos a personas con nuestra misma
creencia, ¿sí? Con lo que los dos creamos lo mismo, sirvamos al mismo Dios, vayamos juntos hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque cuando uno se une muchas veces con personas que no creen en el Señor, no les interesa la voluntad de Dios, le da lo mismo mentir, todo eso afecta a nuestra relación. Y Dios quiere que seamos felices, ¿sí? Y que cumplamos juntos esa voluntad por la cual hemos sido creados, por el cual estamos en este lugar. Y justamente lo que impide muchas veces que lleguemos a ese propósito es porque tomamos esa decisión de estar tal vez con alguien que no es la persona que Dios quiere para nosotros. Por eso es algo muy importante esto, y estas son decisiones muy trascendentales, ¿sí? Que el día de mañana van como familia van a afectar, ¿sí? Son decisiones muy importantes, ¿sí? El tener una familia, el querer lograr una familia que sirva al Señor, que ame al Señor, o una familia que va solamente el esposo, va solamente la esposa y está todo el tiempo ese tironeo. Entonces, por eso Dios nos invita, sobre todo en este tiempo a los jóvenes, ¿sí? Aquellos que están solteros, de buscar la voluntad de Dios dentro de la iglesia, a los adolescentes también, si bien no tengan la edad todavía, pero siempre buscar a alguien que ame al Señor, que busque al Señor, ¿sí? Que quiera hacer la voluntad de Dios. Vamos al punto 13, dice, ¿nos guiará Dios a hacer algo que es contrario a la enseñanza de la Biblia? No. ¿Sí? Ahí respondemos que no. No nos va a guiar a eso, no es Dios. Así que presta atención, ¿sí? Dice el 14, ya hemos estudiado 2 medios que Dios usa para guiarnos. ¿Cuáles son? Vemos el dibujo 2, que era primero la oración, ¿sí? Y el segundo, la Biblia. Entonces habíamos dicho, primero oramos, ¿sí? Le pedimos al Señor sobre esto, y también a través de su Biblia el Señor, a través de su palabra, nos va a ir guiando. Vamos al 15. Dice, vea el dibujo 4 de la historieta. Dice, Juan pide aquí el consejo del pastor sobre el asunto de la mudanza. Y ahí estamos nosotros otra vez, la familia Morales, yendo a pedir consejo al pastor, a nuestros líderes, a nuestros, eran matrimonios de célula que teníamos, ¿sí? De grupos pequeños. Fuimos a uno, fuimos a nuestro líder, a nuestro otro grupo de amigos también que eran líderes, fuimos al pastor, fuimos a pedir consejo. No es algo que nos cerramos y dijimos, bueno, esto lo decidimos nosotros dos porque no se entere nadie, porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar. No. Si bien no lo divulgábamos, pero sí lo compartíamos con gente que sabíamos que nos iban a dar un consejo sabio, ¿sí? Y eso es importante. Dice en el punto 16, dice, muchas veces Dios usa el consejo de otro creyente. Ahí vamos a completar, vamos a marcar con una cruz. ¿Cuál de los siguientes creyentes podrá aconsejarnos mejor? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? A, uno que tiene menos experiencia que nosotros. B, uno que tiene solo la misma experiencia que nosotros. O C, uno que tiene más experiencia que nosotros. ¿Cuál marcamos? La C, muy bien. ¿Sí? El que tenga más experiencia que nosotros, ¿sí? Estos matrimonios amigos eran más grandes, ¿sí? Que nosotros. Uno de ellos eran pastores, hacía poquito los habían nombrado. Entonces ellos habían vivido otras cosas, ¿sí? Y nosotros recién ahí arrancando, estábamos con el grupo adolescente, ya hacía un tiempo que estábamos, también liderando esa área, pero bueno, buscábamos su consejo, ¿sí? El 17 dice, necesitamos que otros creyentes nos den su consejo, especialmente los que tienen más experiencia que nosotros. Y esto es justo lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo recién. Alguien que tenga más experiencia, ¿sí? que nosotros. Porque por ahí preguntamos a personas que tal vez no tienen ni idea o tal vez no conocen del Señor. Entonces nos dicen lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos ven. Pero es bueno y es sano, y es lo que nos dice Dios acá, que pidamos consejos a otras personas creyentes, que crean en el Señor, que sepamos que esas personas desean cumplir el propósito de Dios, que tengan esa pasión por el Señor. Eso es importante, ¿sí? Un consejo de personas que realmente amen al Señor, ¿sí? Dice
en el punto 18. ¿Cuál de las siguientes cualidades esperamos encontrar en aquellos de quienes solicitamos consejo? Puede marcar 3, dice. A, que él mismo no obedece al Señor. B, que conoce las enseñanzas de la Biblia. C, que tiene una relación íntima con el Señor. D, que tiene muy poca experiencia de la vida. E, que quiere complacernos, aunque mienta un poco. Y F, que nos hable francamente, aunque no nos guste lo que nos diga. ¿Sí? Ahí, ¿cuál marcaríamos? Marcamos la B, que dice, conoce las enseñanzas de la Biblia. La C, que tiene una relación íntima con el Señor. Y la F, que nos habla francamente, aunque no nos guste lo que nos diga. Y esto es lo que hablaba recién, ¿sí? Personas que conozcamos en la iglesia, que sepamos que vamos a recibir un buen consejo y muchas veces estar preparado para que nos digan cosas que tal vez no es lo que nos agradaría a nosotros, ¿sí? Que eso puede pasar también. Y fue lo que me pasó un poco a mí. Cuando fuimos a pedir consejos, todos nos decían sí vayan, sí hagan, sí... Y yo decía, claro, como yo me costaba asumirlo, era como decía, wow, parece que estaban todos de acuerdo. Todos nos decían sí y cada vez a mí es como que Dios me hacía ver que era la decisión correcta, ¿sí? Vamos al punto 19, dice, haga una lista de las 3 medios, ahora agregamos uno más, ya estudiados que usa Dios para guiarnos como se ven los dibujos indicados. En el dibujo 2 hablamos primero de la oración, ¿sí? Después en el dibujo 3 de la Biblia y en el 4 el consejo de otro creyente, ¿sí? Vayamos aprendiendo eso y memorizándolo porque es importante. En el punto 20 dice, ve el dibujo 5 de la historieta. María dijo que Dios le había dado su paz respecto a su posible mudanza al barrio cercano. Dice, el punto 21, la Biblia dice en Colosenses 3:15, y que la paz de Cristo dirija sus corazones. ¿Sí? Esto es algo también muy fundamental, la paz de Dios en nuestros corazones. Y la verdad que acá viene otra parte, por eso les digo, para cada punto tengo mi proceso de tomar la decisión. Recuerdo que estábamos en un campamento de adolescentes allá en Mendoza y estábamos orando, y estábamos todos orando, y de repente, bueno, viene una de las chicas que era líder mía y vienen y comienza a orarme. ¿Sí? A todo esto yo estaba muy quebrada porque era mi último campamento con los chicos, entonces estaba embarazada, así que imagínense lo que era. Una mujer me entiende más, sobre todo cuando uno está embarazada con todas las hormonas. Y yo lloraba y le preguntaba al Señor y le seguía preguntando, y recuerdo que viene esta chica y me ora. Y lo único que me dijo fue, tené paz en tu corazón. Yo no entendía nada a todo esto, pero yo le preguntaba, Señor, esto, aquello. Paz, me decía, el Señor te da paz, te da paz, te da paz. Y era impresionante. Y yo decía, wow, es como que Dios fue cumpliendo cada uno de esos pasos. Y yo recuerdo que oraba y en ese momento tal vez no lo entendí mucho, pero lloraba y Él me decía simplemente esto, tené paz en tu corazón, tené paz en tu corazón. Y la verdad que eso impactó mucho también mi vida. Seguimos acá en el 21. Dice, aquí la palabra gobernar significa actuar como guía o encaminar. Dice, al considerar algún paso a dar. Si no tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, o sea, si estamos intranquilos, es muy probable que Dios nos muestre que. Ahí tenemos que marcar. Lo que pensamos hacer es su voluntad, lo que pensamos hacer no es su voluntad, no importa lo que hagamos o no, ¿sí? Ahí cuando marcamos el punto la letra número B, lo que pensamos hacer no es su voluntad. Hay una intranquilidad, ¿sí? Hay algo que estoy intranquilo, que no me deja estar en paz, si bien tal vez hablé, pedí consejo, pero
me siento intranquilo. Entonces, hay algo ahí que también Dios nos quiere decir. Y seguramente que antes de todo esto vas a empezar también a recibir la respuesta en oración, ¿sí? A no tal vez tener esa tranquilidad, a no encontrar tal vez en la Biblia una respuesta o encontrar justamente una respuesta que tal vez no sea esa la decisión que debes tomar, ¿sí? Entonces, estemos atentos a eso, ¿sí? La paz de Dios, eso también es importante, ¿sí? Es sumamente importante. Dice el 22, ¿qué sentimos en nuestros corazones cuando hacemos la voluntad de Dios? Dice la paz de Dios, ¿sí? Esa paz de Dios. Dice el 23, hasta este momento hemos estudiado 4 medios por los cuales Dios nos guía. ¿Cuáles son? Y ya estamos por terminar. El dibujo 2 dice, ¿cuál era? Primero la oración. El 3 nos hablaba de la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. El 4 nos hablaba del consejo de otro creyente, ¿sí? Y el quinto dibujito nos habla de la paz de Dios, ¿sí? La paz del Señor en nuestros corazones. Y saben que algo que me olvidé de comentarles, cuando hablábamos del consejo del creyente, cuando nosotros fuimos a pedir consejo, bueno, nuestros líderes, amigos, nos aconsejaban, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta esto, pero creo que ustedes van a poder lograr mucho. Bueno, nos alentaban, ¿no? Y cuando fuimos a hablar con el pastor lo primero que nos dijo fue que porque nosotros viajamos acá y después volvimos y ahí estábamos con el tema de la decisión. Y el pastor nos dijo, yo sabía que iban a venir a hablarme de esto. Sí, nos dijo, ¿no? Con Ale nos quedamos ahí, nos miramos, porque no habíamos dicho absolutamente nada. Pero ¿qué fue lo que nos dijo él? Nosotros les contamos toda la situación, toda la carga que sentíamos por estar acá y bueno. Y recuerdo que él nos dijo, miren, a mí Dios no me dijo nada. Esto fue algo clave. A mí Dios no me dijo nada, pero yo respeto que el Señor les haya hablado a ustedes. Wow, y nosotros nos quedamos como que ahí era otro nivel. Decir, bueno, era como un nivel de maduración, de decir, bueno, yo te doy el consejo, te animo, todo, pero la decisión la tomás vos. Y esto nos llevó a pensar justamente eso, porque en decisiones importantes muchas veces vamos a pedir el consejo y queremos la respuesta, ¿sí? Que te digan, sí anda, no vayas, sí hace esto, no hagas esto. Ay, bueno, entonces Dios. Es como que por nosotros mismos y a través de que Dios nos hable y que oremos, es como que nada alcanza. Tenemos que esperar que otra persona sí o sí venga y nos confirme, sí, mira, Dios me dijo que tenés que ir. No, Dios me dijo que no, Dios me dijo que tenés que... Y Dios nos va a poner las personas con el consejo, pero la decisión la vamos a tomar nosotros, ¿sí? Y a nosotros eso nos hizo muy bien, porque nos dijo, bueno, Dios a mí no me habló, pero si a ustedes les habló, yo los bendigo, los respaldo, los acompaño, esta es su casa. Y ahí es como Dios nos estaba diciendo, yo te doy el consejo, pero la decisión es de ustedes. No le van a echar la culpa a nadie el día que, me fui porque el pastor me dijo que me tenía que ir. No. ¿Te fuiste porque Dios te habló o no te habló? ¿O tomaste la decisión por tus medios o tomaste la decisión porque realmente Dios te habló a vos? ¿Sí? Entonces, eso también es importante. No vayas siempre a buscar que te digan lo que tenés que hacer. Toma el consejo y toma decisiones a través de lo que Dios ha ido hablando a tu vida, ¿sí? Porque muchas veces pensamos como creyente que el líder nos tiene que decir la respuesta que Dios... No, el líder tal vez te va a guiar, tal vez te va a decir, mira esto, mira aquello, ten en cuenta. Pero la decisión la terminás siempre tomando vos y obviamente si estás guiado por Dios vas a tomar la decisión correcta, ¿sí? Seguimos en el 24, dice, ya estamos por terminar. Otro medio por el cual Dios nos guía son las circunstancias que nos rodean. Es decir, los acontecimientos van bien o mal. Y esto es sumamente importante también. Dice, vea el dibujo 6 de la historieta. Dice, Dios guió a María y a Juan al hacer favorables las circunstancias. En este caso que encontraron una casa, ¿sí? Apropiada en el barrio cercano. Entonces ahí teníamos que poner casa, ¿sí?
El 25, o sea, vemos que Dios los está guiando, que las circunstancias se están dando, ¿sí? Para que ellos se puedan mudar de casa. El 25 dice, cuando María y Juan encontraron esta casa apropiada, ¿cuál fue el otro medio que Dios usó para guiarlos? A, las circunstancias, B, tirar una moneda al aire, o C, palabras escritas en el cielo. La primera marcamos, ¿no es cierto? A, las circunstancias, ¿sí? Eso fue otra de las señales que Dios les dio para esta decisión que ellos querían tomar. El 26 dice, tomemos otro ejemplo. Si cree que es la voluntad de Dios que usted viaje cierto día a un pueblo lejano, si ora y pide su dirección, pero después no puede obtener ningún tipo de transporte, ¿por qué medio lo habrá guiado Dios a no viajar? ¿Sí? Y ahí ponemos por medio de ¿qué? De las circunstancias. Y tal vez oramos, le pedimos la guía al Señor, como dice acá, su dirección. Pero ese día no hay forma. Y yo creo que a todos nos pasó alguna vez algo. Bueno, oramos, sí, Señor, te encomiendo esto, y no se da. Y no puedo llegar. Y se larga un diluvio. O se me pasó el colectivo. O se me pinchó la rueda del auto. O no sé, o lo que sea. Y es como que de alguna manera, yo creo que todos tenemos, o la mayoría, ¿no? Situaciones así donde no pudimos llegar o pasaron cosas que no podíamos llegar por otros medios o que no podíamos, acceder a tal lugar o lo que sea. Y ahí Dios también tal vez nos estaba frenando. Sí, orábamos todo, pero tal vez las circunstancias nos estaban diciendo, no tenés que ir. ¿Sí? No tenés que ir, no tenés que llegar a este lugar o puede pasar algo. Y muchas veces nos hemos enterado que después no se pasó un accidente justo en ese momento o ese colectivo que se me pasó, le pasó algo. Entonces yo creo que cada uno podemos contar algo así, ¿sí? Alguna historia de que nos haya pasado alguna situación donde no pudimos llegar a tal lugar por circunstancias, ¿sí? Y Dios también está en el asunto, ¿sí? Él nos guía a través de eso también. El punto 27 dice, a veces las circunstancias pueden parecer desfavorables en un principio y son pruebas a nuestra fe, ojo eso. Pero si es la voluntad de Dios, con paciencia se cambiará de desfavorable a favorable, tendríamos que completar ahí. Y esto, wow, es complicado porque uno por ahí piensa, bueno, si es de Dios todo va a estar bien, todo se va a abrir, es como que todo va a salir color de rosas. Y no, ¿sí? Si leemos historias en la Biblia, vemos a aquellos hombres que cumplían y que querían hacer la voluntad de Dios, tuvieron momentos desfavorables, circunstancias duras vivieron. Pero ellos permanecieron creyéndole a Dios, ¿sí? Orando, ¿sí? Y vemos cómo esas situaciones Dios las usó para bien, ¿sí? Pero todo el tiempo estaba Dios en el asunto. ¿Por qué? Porque esa persona perseveró en la oración, perseveró tal vez en el consejo, perseveró en la Biblia, leyendo su palabra, ¿sí? No dijo, bueno, ya está, me cansé de esto, ¿sí? Sino que Dios, ¿sí? Lo probó tal vez en eso, en su paciencia, en su fe, a ver cuánto es lo que él creía. Y créanme que a nosotros nos pasó, ¿sí? Porque una vez tomada la decisión de venirnos y todo, acá no fue todo color de rosa. Si uno venía como wow, y no lo fue así, ¿sí? Vivimos situaciones muy difíciles, situaciones donde eran límites, donde no sabíamos, en un momento Ale se quedó sin trabajo, mi esposo, y no sabíamos para dónde ir. Y Dios nos quería acá, pero Dios acomodó cada una de las cosas, esas circunstancias difíciles. Hoy le doy gracias a Dios porque es una más que superamos y puedo contarte de que Dios está en el asunto y estuvo en el asunto. Cuando estás en la voluntad de Dios, nada de lo que te pase va a escapar de Él, siempre y cuando vos sigas perseverando, ¿sí? Sigas creyéndole a Dios que a pesar de las circunstancias difíciles, Él está guiándote en todo momento. Y en el 28 dice, entonces, tarde o temprano, otro medio por el cual Dios nos guiará son las circunstancias, ¿sí? Lo que nos pasa. Dice, entonces, hermanos, si usted tiene que tomar una decisión ahora, dedíquese a la oración. Pida que el Señor lo guíe, ¿sí? Y espere que Él utilice los medios que hemos estudiado.
Así finalizamos nuestro primer curso. Hay otro que los ayudará. Sí, bueno, acá da un consejo. Y vamos a ir en la página número 135, donde está la prueba. Esos los van a hacer en su casa. Ahí la última prueba que dice: haga una lista de los 5 medios principales que Dios usa para guiarnos al observar los dibujos de la historieta, ¿sí? Lo que hablamos, la oración, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? El consejo de un creyente. El otro era, no me quiero olvidar, el consejo de un creyente, la paz de Dios, ¿sí? Y el último, las circunstancias. Y como les dije, Dios obró de esa manera en nuestras vidas. Hoy estamos acá y por supuesto que no fue fácil, pero tuvimos esa guía, ¿sí? Primero oramos, después a través de la palabra de Dios, después buscamos ese consejo en nuestros líderes, en nuestros pastores, y ahí tuvimos que tomar la decisión nosotros. Tuvimos paz, ¿sí? Del Señor, si bien los sentimientos estaban revolucionados, porque es difícil dejar su lugar, su casa, su familia, sus amigos, su iglesia, su lugar de confort, ¿no? El grupo de adolescentes que teníamos, fue muy difícil. Pero ¿saben qué? Vieron que las marcas importantes todas tienen un eslogan, ¿sí? No sé, tal... el supermercado dice, bueno, los precios más bajos. No sé, tal desodorante dice, no te abandona. Y así, vieron que uno lee el eslogan y sabe de qué marca se trata. Y yo decía, Señor, ¿cuál sería mi eslogan? ¿Cuál sería eso que me identifica a mí? Que a pesar de que uno falla y de que uno muchas veces comete errores, yo digo, mi eslogan es, yo quiero estar donde Dios quiere que esté. Y siempre lo he dicho, ¿sí? Y eso significa que muchas veces va a ser difícil, a veces va a doler, pero no hay nada más lindo que estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿sí? Y a mí el estar tal vez hoy en el centro de la voluntad de Dios me trajo acá, tal vez lejos de todo lo que uno quiere como humano, ¿no? Pero descubrí cosas hermosas, Dios me hizo madurar mucho, estuvimos haciendo cosas que tal vez nunca hubiese pensado, avanzamos, nos dieron el lugar acá, nos abrieron las puertas, conocimos personas y conocemos personas hermosas y ahí uno no se siente solo, se da cuenta que tiene una familia, tal vez no tiene la familia de sangre, pero tiene su familia de la iglesia y hemos encontrado personas hermosas y Dios ha sido bueno. ¿Sí? Y ese es mi eslogan. Yo quiero estar, y nuestro eslogan, yo quiero estar donde Dios quiere que estemos. Y a veces, como les digo, aunque sea difícil. Por eso te animo a esto, ¿sí? Que busques la guía de Dios en todo lo que hagas. Tal vez hoy no tengas que tomar una decisión importante, pero tal vez mañana sí. Pregúntate todo esto. Con los chicos, los adolescentes les decimos, esto me agrada a Dios, esto me ayuda a crecer, me acerca a Él. ¿Sí? A través de la oración, a través del consejo, ¿sí? Y bueno, y que eso que vayas a decidir realmente sea lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Y no hay nada más hermoso que sentirse de esa forma. Así que bueno, yo te bendigo, ya terminamos, increíblemente terminamos ya el libro. Así que bueno, muy pronto les vamos a mandar un mensaje a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, cómo vamos a hacer con los libros, porque va a haber una entrega de diploma, eso también vamos a ver cómo va a ser, ¿sí? Por supuesto respetando todos los protocolos y todo lo necesario, porque hay diplomas para aquellos que hayan completado todo el libro. Te animo en este tiempo que lo termines de completar, aquellos que faltaron, que te tomes este tiempito para hacerlo, si estás ahí en tu casa, porque la verdad que ha sido una bendición hermosa, ¿sí? Poder hacerlo juntos. Y bueno, muy pronto van a tener novedades sobre eso, así que bueno, si no lo has terminado de completar, completalo y estate atentos porque el año que comienza, el 2021, también se viene con todo, vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, así que estate atento, porque no hay nada más hermoso que conocer cada día más al Señor,
¿sí? Y a través de esto lo hacemos, ¿sí? Y a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Así que bueno, te abrazo a la distancia, gracias por haber estado ahí todo este tiempo. Y bueno, y nos vemos pronto, si Dios quiere, en un nuevo curso para compartir y perseverar. Y aquellos que no lo hicieron, yo te animo a que lo puedas hacer, porque te vas a dar cuenta que Dios nos habla y nos ayuda y aprendemos mucho más también. Así que bueno, te mando un abrazo, gracias por haber estado y que el Señor te bendiga.